Hola, hola amigos, buenas tardes, son las 6:30 y hoy es 29 de enero del 2025 y ya estamos aquí como todos los días. Tenemos una cita aquí en esta comunidad, somos la 4T Noticias y bueno, pues me da mucho gusto darles la bienvenida, saludarlos, darles un abrazo, un saludo muy cariñoso donde quiera que nos estén viendo y escuchando, ya sea en este hermoso país, en cualquiera de los estados de la República Mexicana, o en algún lugar en el extranjero, en Estados Unidos, en Europa, en África, en Latinoamérica, donde sea que nos estén visitando. Hubo un día que nos visitó alguien de Hawái y me da mucho gusto, muy lejano el lugar, aunque sea de Estados Unidos, muy lejano. Gaby, bienvenida, buenas tardes. Bradislav, qué milagro, mi querido amigo Bradislav, saludos, buenas tardes, bienvenido, gracias, un saludo. Buenas tardes a todos ustedes. Alfonso Torres, saludos. Gracias, buenas tardes. Marisela, saludos Marisela, saludos, buenas tardes. Lisandro Peñalosa, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por unirte, buenas tardes, saludos. Rafael Sánchez, saludos, buenas tardes. Buenas tardes a todos estos amigos míos, estimados amigos que se están conectando a esta transmisión en vivo. Y más adelante, después de saludarlos, de darles la bienvenida, les voy a comentar cuáles son los temas que vamos a tratar. Quédense porque son muy interesantes, vamos a analizar bastante algunos temas muy importantes de lo que está ocurriendo en la realidad mexicana y en las relaciones de México con Estados Unidos. Rafael Sánchez, ya te saludé. Rafael Gómez, saludos, buenas tardes. Luz Silva, buenas tardes, gracias, bienvenida. Esperanza 0515, saludos, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Vaso, saludos, buenas tardes, bienvenido. Qué bueno que estás por aquí acompañándonos. Castillo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Castillo, buenas tardes, saludos y bienvenido aquí a esta transmisión, a esta su comunidad, todos ustedes de Somos la 4T Noticias. Elizabeth Sorián, bienvenida amiga, buenas tardes, saludos. User 8614, saludos, buenas tardes. Aplaus 39, saludos, buenas tardes. Ernie Rubio, hola amigo, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Allen Garza Benavides, saludos, buenas tardes. Delia, bienvenida, buenas tardes, gracias. Anaid Rocha, saludos a ti mi querida amiga Anaid Rocha, bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Berta Alicia 27, saludos, buenas tardes amiga. Tony Bravo, buenas tardes, bienvenido. María Elena Valencia, me imagino que es Valencia, saludos, buenas tardes. Ernestina García, hola, buenas tardes, saludos, bienvenida. Rebeca Morales, bienvenida, gracias, buenas tardes, un saludo. Isaías Pimont, buenas tardes, saludos, buenas tardes. Gracias por estar aquí, qué bueno que estás conectándote a esta transmisión en vivo. Merced Gu, saludos, buenas tardes, bienvenida. José 1429, bienvenido, un saludo para ti. Jorge Mendoza, un saludo a donde quiera que estés acompañándonos, bienvenido. HC, bienvenido, saludos. Dora, saludos, mi querida amiga Dora, buenas tardes, bienvenida. Airford Me, saludos, buenas tardes. Cani F, bienvenida o bienvenido, no sé, buenas tardes, saludos. Isidro Guzmán 64, saludos, bienvenido. Zenobio Pérez, saludos, buenas tardes, bienvenido, claro. Javier, gracias por unirte, mi querido Javier, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo. N, saludos, bienvenido, gracias por unirte, saludos. Jimbas, saludos, no sean pendejos, saludos, bueno, saludos, no sé quién se lo dice, pero bueno, saludos. Esther González, saludos. Learcy, saludos. Users 16, saludos. Rose Nails, saludos, bienvenida. Lupita Pérez, saludos. Fide Márquez, Martín Sánchez, Conra Garrido, saludos, buenas tardes. USA 7297, buenas tardes, saludos. Ivana Guillón, buenas tardes. Gustavo Delaro, Pili, buenas tardes a todos ustedes, gracias por sus likes, gracias por conectarse todos los que están haciendo y por darle like a la pantalla, ya saben, tap en la pantalla para los likes,
Nos apoyan de varias maneras ustedes. Quiero decirles que compartiendo estos en vivo, dándole like y con los regalos que nos pueden dar también en esta transmisión en vivo. Por supuesto, compartiendo, dándole like y con los regalos. Nos ayudan bastante con eso en estas transmisiones en vivo. Minerva, saludos, buenas tardes. Minerva Padilla, Iván Aguillón, buenas tardes. Bienvenido, gracias. Rubén Jiménez, saludos. Raúl Márquez, saludos, gracias. Violeta Toledo, USA 63, saludos. Frexes, USA 63, Chavi, ya te había saludado, ¿verdad? No, este es USA 63, 85, ok. Jairo Fuentes, saludos, buenas tardes. Un saludo, Chavi, un saludo. Bueno, sin más, vamos a adelantarles lo que vamos a estar platicando antes de pasar a los temas importantes, y les doy la bienvenida y saludo a Vicky Velasco, el Papo Monte, Rafael Rojas, Vergara Ábalos, saludos a todos ustedes, nomás no digas, Blackis, Xavi, todos ustedes. Y después de saludarlos y de darles la bienvenida, vamos a pasar a darles un adelanto de lo que vamos a estar platicando. Bueno, en principio vamos a hablar de una fábula que todos conocen, quizás no lo conozcan, y si no, pues las vamos a repetir aquí. La fábula del traje nuevo del rey. ¿Se acuerdan ustedes de esa fábula infantil, del traje nuevo del rey? Bueno, esa fábula tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo ahora, con lo que está ocurriendo en la relación de Estados Unidos con diferentes países del mundo. Ya van a ver por qué, se los digo. Vamos a hacer el símil, vamos a explicar cómo se aplica esta fábula del traje nuevo del rey a la política actual, a las relaciones internacionales de Estados Unidos con diferentes países. Entonces, acompáñenme para que repasemos un poco esta aplicación en la realidad de una fábula infantil. Y gracias por sus likes a mi querido Tenax, que ya llegó Tenax como siempre. Gracias, bienvenido, desde luego, como siempre, muchas gracias y un abrazo a mi querido amigo Tenax. Bueno, ese es el primer tema que vamos a hablar. Vamos a platicarlo bastante detalladamente. Y en otro tema, que es el tema principal, digamos, el tema que le da el título a este en vivo del día de hoy, vamos a hablar de la historia oscura de Estados Unidos. No pretendo con esta explicación, que lo que voy a hablar de la historia oscura de ese país que está al norte de México, ser pues muy descriptivo en cuanto a toda la historia oscura de Estados Unidos. Pero bueno, mi querido amigo Rey, saludos afectuosos, viva México, por supuesto, mi querido amigo Rey, bienvenido. Nos da mucho gusto, como siempre, saludarte y darte la bienvenida aquí. Les digo, hablar de toda la historia oscura de Estados Unidos sería muy detallado, sería muy largo y no nos daría tiempo ni en un en vivo, ni en dos, ni en varios. Pero vamos a comentar algunos aspectos aquí de situaciones de la historia de Estados Unidos que quizás algunas de ustedes no las conozcan y otras probablemente sí las conozcan, pero no las hayan analizado en el contexto de la realidad mundial y de la realidad de la verdadera esencia de ese imperio, de ese país de Estados Unidos, con respecto a cómo se presenta ante el mundo, cómo está acostumbrado a presentarse ante el mundo. Vamos a hablar de esta historia oscura, de algunos aspectos que, les soy sincero, hay algún aspecto por ahí que les voy a mencionar que yo estoy casi seguro de que no lo conocían ustedes, que esa realidad no la conocían, y pues es importante que lo sepamos, ¿no? Entonces, esos son los temas que vamos a estar tocando. Espero que les guste, que les llame la atención esta información y que pues, les sirva para el análisis de lo que está ocurriendo en la relación de Estados Unidos con muchos países, y particularmente lo que a nosotros nos corresponde, que es la relación de Estados Unidos con México. Esos son los temas principales que vamos a hablar. También probablemente me dé tiempo al final de este en vivo de platicar un poco acerca de una recomendación que les voy a hacer. Ya se me quedó la costumbre del día de ayer, pero bueno, así como ayer les di una recomendación de no ver una película, definitivamente, que sigue recibiendo críticas muy, muy graves, muy fuertes, pues ahora, el día de hoy, les voy a tratar de dar una recomendación de una película que sí vale la pena ver, sí vale la pena, y yo creo que es la antítesis en muchos aspectos, en calidad y en muchas cuestiones, es lo opuesto, completamente lo opuesto de la película esta de Elena,
esta versión bien chafa realmente de lo que es la realidad mexicana. No es porque trate la realidad mexicana, pero cuando les explique, cuando les platique sobre el tema, van a ver, y cuando vean la película sobre todo, van a ver por qué les digo que esa película es la antítesis, es lo opuesto y es una buena película realmente. Entonces espero al final tener tiempo para darles esa recomendación y para que vayan a verla, si es que todavía no la quitan de la cartelera, vale la pena que la vean. Entonces, muy bien, pues vamos a empezar con los temas del día de hoy. Como les dije, en principio vamos a hablar de esta fábula muy infantil, digamos. Ustedes la conocieron seguramente de niños y la han seguido escuchando, de El traje nuevo del rey. ¿Sí se acuerdan ustedes de esta fábula? Bueno, para quienes la conocen, va a ser un poco repetitivo, mi explicación repetitiva. Para quienes no la conocen, yo creo que vale la pena recordar de qué se trata esta fábula de El traje nuevo del rey. Y ustedes ya me dirán si se aplica a la realidad de Estados Unidos actual. Bueno, es una fábula, amigos, que cuenta como un rey muy, digamos, dictatorial, muy impositivo, muy cruel, con amenazas. Este rey tenía a todo su pueblo completamente dominado por el terror, por el miedo, porque el rey, pues, si alguien lo contradecía, pues le mandaba a cortar la cabeza. Si alguien le decía algo que no le gustara, pues el rey simplemente lo mandaba a que le cortaran la cabeza. Entonces, obviamente el pueblo estaba aterrorizado con este rey, le tenían mucho miedo, y resulta que unos vividores, un par de vividores, que se supone que eran sastres, que hacían trajes muy hermosos, muy bonitos, muy caros, le ofrecen al rey hacerle un traje para su cumpleaños, le ofrecen hacerle un traje, y por eso la fábula se llama El traje nuevo del rey, para que estrenara su traje en su aniversario, en una festividad muy importante para el rey, hacerle este traje increíblemente hermoso, el más lujoso de toda la historia, el mejor traje de todos los tiempos, el traje que nadie más podría tener más que el rey. Y le ofrecen estos sastres o vividores, le ofrecen hacer este traje nuevo. Bueno, el traje que le ofrecen estos vividores sastres al rey era tan lujoso, que pues, ¿qué creen? No existía. Pero ese traje que le hicieron, supuestamente, convencieron al rey de que el traje existía y de que el traje era hermoso y de que la gente, no solo la gente, sino que los sastres y el mismo rey lo veía, aunque obviamente el traje no estaba ahí. El traje no existía, no había nada, pero pues lo convencieron de que era tan hermoso, que solamente la gente buena, la gente noble, la gente educada, la gente fina podía apreciarlo, verlo, y entre ellos pues obviamente estaba el rey. Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, pues el pueblo no se atrevía a decirle al rey la verdad, porque el pueblo, cualquier personaje del pueblo sabía que si le decía al rey que en realidad estaba desnudo, que no tenía nada encima, que no tenía ningún traje y que estaba desnudo, pues a cualquiera que dijera eso del pueblo, pues el rey les iba a cortar la cabeza. Por eso es que todo el mundo fingía como que pues el rey iba vestido, pero el rey estaba desnudo. Pero ¿qué ocurrió? Que alguien inocente completamente, una niña, cuando vio al rey pasar en el desfile o en la procesión, lo vio desnudo y entonces gritó: el rey está desnudo, el rey está desnudo. Y el rey, al ver eso, se dio cuenta que era un alma pura, que era una persona inocente, que era una niña, y mandó buscar
a los vividores, a los sastres que le habían engañado, diciendo que el traje era la cosa más hermosa y que todos lo veían, cuando el traje en realidad pues no existía, no había ningún traje, el rey estaba desnudo, como lo dijo la niña. Pues el rey mandó buscar a los vividores estos para castigarlos, para cortarles la cabeza, pero ya estos tipos ya se habían ido del reino, se habían llevado las joyas, se habían llevado la riqueza, todo lo que les había pagado por el traje, que no existió. Un traje que no existió porque el rey estaba desnudo. Lo habían engañado de que tenía un traje, pero en realidad el rey andaba desnudo. Esa es la fábula del traje nuevo del rey, por si ustedes no se acuerdan. ¿Por qué traigo esta fábula a colación ahora? ¿Por qué la estamos comentando? Porque lo que ocurrió con Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es algo muy similar. El presidente de Estados Unidos siendo el rey omnipotente, el rey poderoso, el rey que a todo mundo amedrenta, que a todo mundo amenaza, que a todo mundo asusta, pues está acostumbrado a que todo el mundo le diga lo que él quiere oír y le diga las mentiras que él quiere escuchar y no le digan la verdad. Pero resulta que una persona digna, una persona valiente, una persona honesta, que es en este caso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pues le dijo la verdad a este desaforado presidente de Estados Unidos que se cree el rey. Y lo que ocurrió fue que Gustavo Petro, al decirle la verdad, demostró que ese castillo de poderío, de fuerza, de amenazas, de prepotencia, sobre el cual está sostenido Donald Trump, pues se cae por su propio peso. Al final, Gustavo Petro demostró que Donald Trump no tiene la capacidad de sostener sus amenazas. Al final fue puro bluff, fue pura altanería, pura prepotencia de Donald Trump al estar amenazando a Colombia con los aranceles, que al final, evidentemente, por lo que sea, no cumplió Donald Trump con su amenaza y la retiró. ¿Qué quiere decir esto? Que no es tan poderoso, que no es invencible, que ya no amenaza, ya no amedrenta a mucha gente, a presidentes de otros países, y que evidentemente no tiene la capacidad para sostener las cosas con las que amenaza. Esta situación de las amenazas a Colombia con aranceles, pues no se sostuvo. Y yo estoy seguro que no se sostuvo. Hola, mi querida Leor, bienvenida, saludos, hacía mucho que no te veía, bienvenida. No se sostuvo porque pues le deben haber demostrado a Donald Trump que no tiene Estados Unidos la capacidad para sostener esas amenazas y que muy probablemente le iba a ir peor a Estados Unidos o le iba a ir muy mal si las llevaba a la práctica. Entonces, vamos a esto. Esta fábula es muy explicativa realmente de la realidad de Donald Trump como este rey que anda desnudo realmente, pensando que los demás no se dan cuenta que está desnudo, pero muchos no se atreven a decirlo porque son cobardes, porque son sumisos, porque son abyectos, pero hay personajes como Gustavo Petro, como Claudia Sheinbaum, que sí se atreven a decirle sus verdades. Entonces, ofendiendo y amenazando, él piensa que puede lograr que lo obedezcan. Pero la cosa es que, sinceramente, amigos, ya no estamos en la época de la Guerra Fría. Eso por una parte. O sea, la época actual, y ahorita lo vamos a analizar al final, ya la época actual, las relaciones internacionales a nivel económico, a nivel político, a nivel social, ya no son las de la Guerra Fría y tampoco son de 1989 o 1990 cuando se cayó el muro de Berlín, en donde Estados Unidos creía tener dominio y control sobre absolutamente todo el mundo y que podía amenazar a cualquier país del mundo de manera impune y salirse con la suya.
Ya no estamos en la época de la Guerra Fría. La época actual es muy diferente a nivel geopolítico. Eso debe quedar claro. Yo creo que le queda claro a mucha gente en Estados Unidos. Y bueno, creo que le va a ir quedando claro a Donald Trump. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Y hay países, les digo, con presidentes que ya no son lacayos, dispuestos a no decirle al presidente Trump que va desnudo, que en realidad va desnudo. Les digo, presidentes como Gustavo Petro, como Claudia Sheinbaum, se lo van a decir las veces que sean necesarios. Como el presidente López Obrador en su momento, le van a decir las verdades. Y no van a ceder a este tipo de chantajes o amenazas porque pues tienen la dignidad de su lado. Aunque existan personajes como Milei, como Bolsonaro, que ya no está en el poder, pero como estuvo Bolsonaro, Milei, como del Salvador, ya no me acuerdo cómo se llama, el presidente del Salvador, en fin, como este tipo de personajes sumisos, abyectos, que pues le van a decir lo que él quiera escuchar y van a llegar al extremo como ahora Milei, que dijo que va a pagar, va a hacer que los argentinos paguen un muro. Yo no sé de qué clase de muro, porque ellos no tienen frontera con Estados Unidos. Bukele, sí es cierto. Perdón, se me fue el avión, mi querido Tenax. Gracias. Sí, Nayib Bukele. Bueno, imagínense lo que dijo Milei, o sea, haciendo que los argentinos paguen un muro. Pues creo que se le olvida a Milei que no tiene frontera con Estados Unidos, ni siquiera va por ese lado. Y pues él quisiera tener frontera y hacerle reverencias al gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, en fin. Entonces, no tienen miedo estos líderes de izquierda, estos líderes dignos, como Sheinbaum o como Petro, de decirle la verdad. Y se lo van a seguir diciendo. Gracias, mi querido Soy Mujer, voy con la 4T. Gracias por darle like al en vivo, mi querida amiga. Qué bueno que eres mujer y qué bueno que estás con la 4T. Muchas gracias, bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Nos da mucho gusto tenerte. Bueno, ahí les doy un ejemplo de lo que estoy hablando. Un ejemplo de que todo el poderío de Estados Unidos, o mucho de él, está construido sobre naipes. Se cae si le soplas. Sobre todo ahorita, en esta temporada, en este tiempo que existe en las relaciones internacionales. Cuando llega lo que pasó con Colombia, ¿qué es lo que pasó con Colombia, según mi punto de vista? Cuando llega el Cherry Blossom, ¿saben lo que es el Cherry Blossom? Bueno, así le llaman en Estados Unidos al cambio del invierno a la primavera. El Cherry Blossom es cuando empiezan a salir las flores, se derrite la nieve, en la mayor parte de Estados Unidos donde llega la nieve, empiezan a salir las plantas otra vez a florecer, a la vegetación a salir, las flores a salir también. Este es lo que se le llama el Cherry Blossom. Y bueno, ¿por qué es importante para Estados Unidos? Y es muy, muy importante, y cuando se los diga se van a quedar impresionados, estoy seguro. Fíjense, los gringos se gastan $8,000 millones, nada más, $8,000 millones en flores, para el Cherry Blossom, para lo que al final de cuentas termina siendo el Día del Amor y la Amistad, en donde llenan todo de flores, en donde regalan flores, en este día importante a nivel del romance, del amor, de la amistad, de todo ese tipo de cuestiones. Todo lo llenan de flores, les encanta llenar de flores, se termina el invierno y viene la primavera. Ok, gastan $8,000 millones en flores, pero ellos no tienen flores propias. Y esos $8,000 millones que gastan en flores, ¿a quién creen que se la compran? Ya lo manejábamos un poco al día de ayer, ya lo adelantamos. Pues a Colombia. La gran mayoría, prácticamente las flores que compra Estados Unidos, que son $8,000 millones en flores, se las compra a Colombia. Para que se den una idea de la magnitud de lo que es eso en términos de dinero, quizá a nivel global de Estados Unidos, de la economía de Estados Unidos, que son billones de dólares, no sea muy importante. Pero para que se den cuenta de lo que representa esos $8,000 millones, eso es más que el presupuesto de las Naciones Unidas. ¿Cuánto gasta las Naciones Unidas cada año? $5,000 millones. Es el presupuesto de toda la ONU al año. Toda la ONU
gasta 5,000 millones de dólares. Pues este gasto que tienen los gringos en flores es 8,000 millones de dólares. Lo supera. Es mucho, es más, es bastante más que lo que gasta las Naciones Unidas. Entonces, por lo tanto, el aumento en el precio de las flores a los consumidores gringos, o que ya no estén disponibles las flores por imponer este tipo de sanciones a Colombia, si es que lo hiciera Donald Trump, le podría causar perder las elecciones en los próximos 2 años. ¿Por qué? Porque en los próximos 2 años va a haber cambio en el Congreso de Estados Unidos. Acuérdense que los periodos en Estados Unidos son diferentes a los de México. Estados Unidos cambia de presidente cada 4 años, aunque ahí se puede reelegir una vez el presidente. Aquí no. Aquí tardan 6 años los presidentes, el periodo presidencial tarda 6 años. En Estados Unidos 4. El Congreso de Estados Unidos se renueva cada 2 años. Aquí en México se renueva cada 3 años. O al menos una buena parte del Congreso. Igual que aquí, la Cámara de Diputados. A los 3 años se renueva en México. A los 2 años se renueva en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si Donald Trump toma este tipo de decisiones que incrementan los precios de los productos en Estados Unidos por sus sanciones a otros países de los que importa diferentes tipos de productos, ¿qué es lo que va a pasar? Que los consumidores gringos van a pagar el precio, literal, van a pagar más por ese tipo de productos. Tan sencillo como eso, es muy muy simple. Dice Cucolá que no me diga perder elecciones por flores. Bueno, pues si no me crees, bueno, nada más explícame por qué retiró esa sanción Trump. Y no es porque lo de las flores sea lo único, mi querido amigo. También está el café, en el caso de Colombia, y otros productos. Es porque al final de cuentas a Trump no le conviene quedar mal con sus electores. Una de las promesas de Donald Trump principales, de las más importantes, aparte de la migración, de deshacerse de la migración, es bajar la inflación. ¿Cómo bajaría la inflación? Si aumentaría el 50% el precio de las flores, en el caso de que las dejara entrar, y el 50% el precio del café de Colombia, aplicándoselo a Colombia. Ahora, si le pones sanciones del 100% a España como amenazó, o del 25% a Canadá y a México como amenazó, ¿cuántos productos compra Estados Unidos que son básicos para su consumo interno de México, sobre todo de México, o de Canadá, o de China, que es su segundo socio comercial? Entonces, no me digas que no entiendes, porque si no entiendes quiere decir que no tienes un análisis de la geopolítica muy muy claro. Sí le afecta, y le afecta muy claramente. Tan le afecta a Estados Unidos esto, que retiró sus amenazas de imponer aranceles a Colombia. Y Colombia no pinta igual que México en las relaciones comerciales con Estados Unidos. Nada que ver, es muy menor. Y aún así, le hizo así a Trump, aplicarle aranceles. Entonces, puede perder las elecciones en 2 años si se pelea y si se gana la enemistad de sus electores. Una buena parte de sus electores votaron por él por su promesa de bajar la inflación. Así que, si no la baja, si al contrario la sube, ¿tú crees que van a votar por él en 2 años? O por su partido, más bien, por su partido en 2 años. ¿Por el republicano? Yo creo que no. Perdería el Congreso. Otro ejemplo, ahí les va, el café. Es la misma cosa. El café igual. Valdría la pena, y ahí se lo voy a decir al amigo Cucolac, que les digan a los norteamericanos, a los gringos, a los ciudadanos gringos, ¿sabes qué? Por culpa de tu presidente, tu café subirá 50% a partir de ahora. Como le puso sanciones a Colombia, pues con la pena, pero fíjate, tu café te va a costar 50% más. ¿Cómo le haces? ¿Qué vas a hacer? Los gringos están acostumbrados a tomar café, y café bueno, no quieren tomar cualquiera, y le compran la gran mayoría del café que compran al mundo, se lo compran a Colombia. Si le van a subir el precio 50%,
¿Cómo les va a salir el café? ¿Van a seguirlo comprando? Te recuerdo a ti, amigo, que los gringos no producen café. En el territorio de Estados Unidos no se produce café, no cuentan con las condiciones. Lo importan, y la gran mayoría de lo que importan, al igual que pasa con las flores, lo importan de Colombia. El café lo importan de Colombia. Entonces, ¿qué le van a decir a los electores? Fíjate que por culpa del presidente por el que tú votaste, el presidente por el que tú votaste, que ganó gracias a ti, el café va a subir 50%. ¿Qué onda? ¿Estás contento? ¿Vas a votar por su partido otra vez? ¿Vas a votar por el candidato de su partido en 4 años más? Yo creo que no. Bueno, todo esto que les estoy diciendo, estoy seguro, completamente seguro, que lo deben haber pensado entre sus asesores o su equipo, seguro. Y le dijeron a Trump, ¿sabes qué? Mira, espérate, güey. O sea, bájale 2 rayitas. No creo que esto sea viable. E insisto, esto es menor, porque es un país, Colombia, con el que el trato comercial y la dependencia mutua comercial, pues no es tanta. Son cosas menores. Ahora imagínense con una dependencia tan grande de importaciones, que la gran mayoría de las cosas que importa Estados Unidos vienen de México o de China. Entonces no tienen la capacidad de llevar a la práctica, de aplicar este tipo de sanciones que le gusta mucho decir a Trump, que es una maravilla lo de los aranceles. Al final de cuentas no lo va a hacer, no tiene la capacidad económica de Estados Unidos para sostener ese tipo de cuestiones. Bueno, incluso, eso también hay que decirlo, agregarlo por el comentario que me hicieron hace rato. Si pierde la mayoría en 2 años en el Congreso, Trump en el Congreso de Estados Unidos, si pierde la mayoría republicana, le pueden hacer un juicio. Por los delitos que está acusado y que es convicto, porque es culpable, es responsable, pero ya sin la mayoría del Congreso le pueden hacer un nuevo juicio y ahora sí le pueden aplicar, O también le pueden aplicar un juicio y le pueden condenar, lo pueden acusar por la serie de decisiones que está tomando, que sigue neciamente tomando en contra de la Constitución de su propio país, tratando de imponer una serie de tratados que van en contra de la Constitución de su país. Ahorita no le pueden tocar ni un pelo porque tiene la mayoría del Congreso, tiene la mayoría de los jueces de la Suprema Corte en Estados Unidos. ¿Pero qué va a pasar en 2 años? Así que también tiene que pensar en eso Trump y sus allegados. Ahora, ¿qué pasaría si se peleara con Colombia muy feo y Colombia rompiera relaciones con Estados Unidos? ¿Saben qué es lo que haría Colombia? Lo primero que haría Colombia al cerrar sus embajadas de Estados Unidos y al cortar relaciones diplomáticas con Estados Unidos, ¿saben qué es lo que haría primero? Cerraría sus bases militares de Estados Unidos, porque ¿qué pasa? Una de las cosas que Colombia tiene de debilidades de antaño, de los gobiernos neoliberales anteriores, que fueron durante muchos años partidarios sumisos de Estados Unidos, es que Colombia tiene bases militares de Estados Unidos. ¿Qué pasaría si de repente Petro dice, ¿saben qué? Lárguense a la chiflada, váyanse al rancho del presidente López Obrador, ya no los queremos aquí, cerramos las bases militares de Estados Unidos. No le conviene a Donald Trump, ¿verdad? No le conviene a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esas bases militares le dan entrada, acceso, vigilancia estratégica a Estados Unidos en toda el área del Atlántico, de esa parte del Caribe, influencia en todos los países de Centroamérica y una vigilancia directa sobre Venezuela. Está pegado a Venezuela, Colombia. Si se quedan sin eso, ya no podrían estar cerca de Venezuela para estar fregando a Nicolás Maduro y a Venezuela, tratando de influir en la política de esos países. Entonces, tienen que pensar muchas cosas. En fin, vamos a pasar al siguiente tema, que es el principal, ya me colgué un poco. La historia oscura de Estados Unidos. Fíjense, no sé si ustedes sabían esto, pero si no lo saben, se los comento. En 1812, Estados Unidos trató de apropiarse de Canadá. ¿Sí? Así. Ellos, igual que con México, muchos años después, trataron de tragarse a Canadá y hacerlo parte de Estados Unidos. Pero ¿qué creen? Los canadienses y los británicos no se los permitieron.
Y eso a pesar de que al inicio de este conflicto, de esta guerra entre Canadá y Estados Unidos, por las guerras napoleónicas, Inglaterra no pudo mandarle ayuda a Canadá. La ayuda que le mandó fue una ayuda muy, muy limitada. Una vez que terminó la guerra en Europa de Inglaterra con Francia, con Napoleón, y acabaron con Napoleón literalmente, lo encarcelaron, etcétera, como ustedes saben. Una vez ganando Inglaterra en Europa, pudieron mandar más apoyo, más ayuda a Canadá, con más refuerzos, y junto a los canadienses doblaron a los gringos, dominaron completamente a los gringos, les ganaron la guerra de 1812. Le ganaron la guerra a Estados Unidos en 1812. Y no solo repelieron esa invasión, no solo repelieron el intento gringo de invadir Canadá, no solo eso. Marcharon sobre la capital de Estados Unidos, sobre Washington, y quemaron la Casa Blanca. No sé si ustedes sabían, pero en 1814 invadieron los ingleses y los canadienses Washington y quemaron la Casa Blanca. ¿Y Estados Unidos qué dice al respecto? No habla sobre esa guerra, no la menciona, la olvida, la trata de tener empaquetada, la minimiza, y ella, en el mejor de los casos para ellos, dicen que empataron. Dice que ellos empataron esa guerra con Canadá. Pues yo no sé cómo se puede empatar una guerra cuando los invadió Canadá y Inglaterra y les quemaron la Casa Blanca. Pues yo creo que esa fue una derrota, ¿no? No pudieron hacer lo que querían, que era invadir Canadá, que era apropiarse de Canadá. Eso habría que recordárselo a los canadienses también, y eso voy a hablarles mañana de ese tema, de lo que escribió un ex primer ministro de Canadá sobre el tema. Pero bueno, eso ya vamos a hablarlo mañana. Entonces dice Estados Unidos que empataron esa guerra. Imagínense nada más. O sea, se cuenta su propia historia y se hacen los héroes siempre, los que ganan siempre todos los conflictos. Vamos a continuar. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, los gringos dicen, y el cine y las series de Occidente, porque no nada más gringas, sino de todo Occidente, porque fueron sus aliados en la Segunda Guerra Mundial, Francia, Inglaterra, etcétera, bueno, sobre todo ellos dos, que los salvadores de la Segunda Guerra fueron los gringos, que gracias a los gringos y que entraron en la guerra, acabaron con Hitler y le ganaron a Alemania. Mentira, fueron los soviéticos quienes ganaron la guerra. La Segunda Guerra realmente fueron los soviéticos. Fíjense, por ejemplo, hace muy poco tiempo, ya no sé si fue como presidente ya o como presidente electo, en funciones o electo, no lo sé, pero hace poco Donald Trump dijo que la Unión Soviética ayudó mucho en la Segunda Guerra Mundial y que incluso por la Segunda Guerra Mundial perdieron 70 millones de rusos, bueno, de rusos o de gente de la Unión Soviética, se perdieron 70 millones de vidas. En realidad eso es mentira en dos sentidos. Uno, no fueron 70 millones, exageró Trump, fueron 26 millones de rusos o de gente de la Unión Soviética que murieron en esa Segunda Guerra Mundial. No se puede comparar con lo que murió de ingleses, ni franceses, ni canadienses que también participaron, ni gringos, para nada, nada que ver. Los muertos fueron marginales comparado con los millones de muertos rusos o de la Unión Soviética. Pero la verdad es que no ayudaron. No fue que la Unión Soviética con esos 26 millones reales de muertos ayudaran a ganarle a Hitler, a ganarle a Alemania. No. La Unión Soviética ganó. La Unión Soviética fue la que logró que se ganara la Segunda Guerra Mundial y que le ganaran a Hitler. Tan es así que los que entraron a Alemania primero fueron los rusos. Los que entraron primero a Berlín y conquistaron Berlín fueron los rusos. Gracias a ellos se ganó la guerra. Sin los rusos no hubieran podido los aliados ganar la guerra. Ellos presentan que el famoso día D, en donde desembarcaron los aliados en las playas de Francia, en Normandía, fue lo definitivo, que eso fue lo que empezó el fin de la Segunda Guerra de Alemania y fue el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Mentira. El día D se logró gracias a la victoria rusa en Stalingrado.
en donde fue una masacre espantosa, donde murieron muchos rusos, pero murieron más alemanes, y ganaron de una manera sangrienta, pero muy heroica, los rusos en esa batalla de Stalingrado. Les recomiendo las películas que hablan sobre la guerra de la batalla de Stalingrado. Hay algunas rusas, de hecho, muy buenas, en varias plataformas. Vean eso porque vale la pena ver la verdad. A partir de la victoria rusa en Stalingrado, viene el avance de los rusos hacia Alemania, y gracias a ese avance, los aliados tuvieron también la posibilidad de ir avanzando de Francia hacia Alemania. Como dice Romano, y Berlín fue tomada por los soviéticos. Así es, así es. Entonces, los gringos siempre se presentan como lo más grande y lo más fregón, pero en realidad es mentira que gracias a ellos se haya ganado la Segunda Guerra. Fue gracias a los soviéticos, y no ayudaron. No fue que los soviéticos hayan ayudado, no. Ellos lograron la victoria, ellos ganaron. Ellos fueron los que ganaron. Sin los soviéticos no se hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. Hubieran tardado no sé cuántos años los aliados en ganar, si es que hubieran ganado. Muchos años más. No lo hubieran podido hacer sin los soviéticos. Ahora vamos a otras cosas. En términos numéricos, fíjense nada más, pruebas de esto. ¿Vale? Ahí les van. El Ejército Rojo destruyó el 75% del ejército alemán. El 75% del ejército alemán era el ejército de primer nivel de Hitler. Las mejores divisiones las mandó Hitler a el ejército oriental, del frente oriental. El gran error de Hitler fue meterse con los rusos, es mandar a sus mejores tropas, al mejor ejército del primer nivel, a pelear con los rusos, a invadir Moscú, a invadir Leningrado o Stalingrado en este tiempo, a invadir toda esa parte para apropiarse de todos esos terrenos de los rusos y ganarle a los rusos. Fue el gran error de Hitler. ¿Por qué? Porque no pudieron. Y mandaron a lo mejor. Hitler mandó a lo mejor de su ejército al frente oriental, a ganarle a los rusos. Los gringos y los aliados de los gringos, franceses e ingleses, se enfrentaron en todo lo que fue Italia, norte de África, Francia, Bélgica, Holanda, hacia Alemania. Se enfrentaron con tropas de segundo nivel, tropas alemanas, la verdad, de segundo nivel. Las juventudes hitlerianas, los reclutas de mediana edad, pero eso, pues no lo dicen, no lo reconocen, no les conviene, no quieren reconocerlo. Estilo Napoleón, dice Tanax, así es, no aprendieron la lección. No pudo Napoleón y no pudo Hitler. Y no se puede, con los rusos no se puede. De hecho lo ha dicho Trump, con los rusos no te puedes meter. Lo ha dicho en sus ratos en que no hay desvaríos, de sensatez. Ha dicho, fue un grave error meterse con los rusos. No te puedes meter con los rusos. Nadie les puede ganar. Bueno, entonces Hitler mandó a proteger el lado occidental con las reservas, básicamente con las reservas, con gente de mayor de edad, con los niños, con los jóvenes de las juventudes hitlerianas, con todo, con las mujeres, con todo lo que quedaba, pues realmente, no a su primer ejército. Con eso se enfrentaron los aliados y a eso le ganaron los aliados. Bueno, cambiando, Vietnam, vamos a lo de Vietnam. Fue una invasión norteamericana sin una razón realmente real, que dice que el comunismo, que la fregada, causó millones de muertes de civiles vietnamitas. Millones de vietnamitas murieron en esa guerra, aparte de que los gringos hicieron un uso indiscriminado de la gente naranja, con lo que destruyeron permanentemente las cosechas de los cultivos, el suelo, le dieron en la torre al suelo para el cultivo en Vietnam, destruyeron casas, destruyeron medios de vida de la gente, hubieron violaciones horribles, hubieron torturas a los civiles vietnamitas. ¿Y qué creen? Perdieron la guerra, a pesar de todo ese sufrimiento que le hicieron pasar a un pueblo que solo quería liberarse, que solo quería una revolución social. Pues a pesar de todo ese sufrimiento que le llevaron al pueblo vietnamita, los gringos perdieron. Fue una derrota vergonzosa para Estados Unidos.
una de varias derrotas vergonzosas, a un ejército poderoso, impresionante, un gran poderío. Perdieron en Vietnam. ¿Y en Irak qué pasó? Bueno, el pretexto de las armas de destrucción masiva. Había chistes, había memes, en donde veían, bueno, buscando debajo de la mesa, ¿qué buscas? Pues, ¿dónde están las armas de destrucción masiva? Todo lo que estoy buscando son las armas de destrucción masiva. ¿Dónde quedaron las armas de destrucción masiva que tenía Saddam Hussein? Nunca existieron. Ya por ahí lo reconocen algunos gringos que nunca existieron las famosas armas de destrucción masivas con las cuales, pues, fueron el pretexto de Estados Unidos para invadir y para, digamos, hacerle esa guerra a Irak, destituir a Saddam Hussein, acabar con el gobierno de Irak por el pretexto de estas armas de destrucción masiva. Nunca existieron las armas de destrucción masiva. Fue un invento de Estados Unidos para meterse a Irak. Entonces, pero eso sí, asesinaron a 2 millones de civiles iraquíes sin armas. 2 millones de civiles que no tenían armas, porque estaba el ejército de Saddam Hussein, el ejército republicano, no sé cómo se le llamaba, que realmente era marginal comparado con la población civil. 2 millones de civiles muertos en esa guerra con Irak que no tenían armas. ¿Qué lograron? ¿Qué lograron en Irak? ¿Apropiarse de sus recursos? ¿Llevar paz a la región? No. Quizás se quedaron con recursos probablemente, pero trajeron paz, trajeron estabilidad, llevaron democracia a Irak. No. Solo trajeron inestabilidad en esa región. Solo lograron tener inestabilidad en todo Oriente Medio. Y luego los gringos se preguntan por qué los odian. ¿Por qué los odian no solo los musulmanes? ¿Por qué los odian en todo el mundo? Luego se preguntan. Y digo, es bien claro, ¿no? Todo el drama, todo el terror, todo el sufrimiento que han llevado al llevar guerras a diferentes países del mundo. Ahora, ya saliéndonos del tema de los países, que te digo, no me daría tiempo de ver toda la historia horrible de Estados Unidos, de todas sus invasiones. Nosotros tenemos la propia, la invasión a México, la guerra de 1847, nos quitaron la mitad de nuestro territorio. Pero bueno, es horrible la manera como actúa Estados Unidos con diferentes países, el daño tan grande que ha hecho en todos los lugares en donde se ha metido, con intereses estratégicos para ellos, económicos para ellos, pero llevando sufrimiento, arrebatando recursos naturales, arrebatando riquezas a los países que invaden y llevándolos nada más que puro sufrimiento. No ha mejorado absolutamente nada en los países donde ellos han llegado a invadir. Por otra parte, Estados Unidos, por ejemplo, les exige a los integrantes de la OTAN que gasten el 5% de su Producto Interno Bruto en armas. ¿Para qué lo hacen? ¿Para qué les exigen a estos aliados estratégicos de Estados Unidos que están en esta organización militar de países integrados con Estados Unidos? ¿Por qué les exige gastar este presupuesto mínimo de 5% de su PIB en armas? ¿Para ser humillados por agricultores vietnamitas o por agricultores afganos? Me faltó la guerra de Afganistán también. Otra cuestión patética. ¿Qué lograron los gringos en Afganistán? Que regresara al poder los talibanes y que en lugar de llevar democracia, paz y tranquilidad a Afganistán, se hiciera un gobierno mucho más conservador, mucho más religioso, fanático religioso, y que limita los derechos de las mujeres, entre muchas otras cosas horribles. Eso lo lograron. Fue culpa de los gringos, porque ellos, gracias a meterse en Afganistán, llegaron al poder los talibanes. Gracias a su involucramiento en Afganistán, llegaron los talibanes al poder. Así que no dejaron nada bueno en Afganistán. Aparte de los muertos, aparte de la guerra, aparte de todo eso, no lograron nada bueno para el pueblo afgano. Al contrario, les llevaron una desgracia horrible por culpa de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Estados Unidos realmente? Es un imperio desinflado, es un imperio fracasado, es un imperio desprestigiado a nivel internacional, está en decadencia, en completa, franca y probada decadencia. Es un imperio
ha sido un imperio, pero fue un imperio accidental. En lugar de imperio occidental, fue un imperio accidental. Accidentalmente se convirtieron en un imperio, realmente. Pero eso se acabó. Tienen que tocar fondo, tienen que tocar piso y decir, ya no somos lo que fuimos, lo que quisimos o pensamos haber sido. Nunca lo fuimos y ahora menos lo somos. Entonces algo queda muy claro. El nuevo orden mundial, y eso lo dicen los politólogos, los geopolíticos, incluso en Estados Unidos, gente mismo de Estados Unidos lo reconoce, queda muy claro, el nuevo orden mundial no lo dirige Estados Unidos. El nuevo orden mundial lo dirigen la mayor potencia económica del mundo el día de hoy, es China. Y la mayor potencia militar del mundo, hoy día, Rusia. El nuevo orden mundial lo dirige China y Rusia. Esa es la realidad. Lo demás, pues es bluff, es amenazas, es intentos de invocar a un pasado glorioso, inexistente, heroico, que no existe, que no ha existido nunca realmente, y que es puro bluff, pura maquinaria de propaganda, pura mercadotecnia, pero no está sustentado en nada, en la realidad. No está sustentado en nada. Bueno, se acaba el tema el día de hoy, mis queridos amigos. Este fue el tema que desarrollé con ustedes el día de hoy. Y bueno, antes de que terminemos el en vivo, me gustaría, al igual que lo hice el día de ayer, hacerles una recomendación de cine. Yo hacía mucho tiempo que no íbamos al cine, realmente. Yo fui al cine con mi hija y con mi esposa, y hacía mucho tiempo que no iba yo al cine comercial, digamos. Veo películas en las plataformas mejor, y pues, series, etcétera. Pero llamándome la atención bastante una película que se llama Cónclave, pues me convenció mi hija y nos convencimos de ir a verla, porque pintaba muy bien. Tiene magníficos actores, increíblemente buenos actores. Está Ralph Fiennes, está Isabella Rossellini, ahorita no recuerdo el nombre de los otros, pero la verdad son actores de primer nivel. Por lo menos 3 o 4 de ellos son actores de primerísimo nivel. Los escenarios son magníficos, la historia es muy buena, es una crítica y un análisis muy a fondo de lo que está detrás de el cónclave, que es cuando se reúnen todos los cardenales para poder elegir al nuevo papa. Ante la muerte del papa, se constituye el cónclave, en donde se reúnen y se encierran los cardenales para elegir al nuevo papa. Obviamente ahí está involucrado toda la política, los intereses, la ideología que hay dentro de los diferentes grupos de la Iglesia Católica, que se pelean entre sí para poder llevar a su candidato a la silla de San Pedro. Todas estas cuestiones de grilla política están involucradas ahí, se cuentan de una manera muy buena, muy inteligente, muy interesante y muy real de estos dos grandes grupos que pelean el control de la Iglesia, que es un ala progresista y que es un ala muy conservadora, que pretende llevar a la Iglesia al pasado conservador anterior al Concilio Vaticano II de Paulo VI, mientras que la otra es la rama progresista, que quiere que la Iglesia se modernice con el mundo y se adentre en los nuevos tiempos, y que sea cada vez más accesible al orden mundial, a las nuevas ideas, que esté más abierto. En fin, bueno, eso es. La película está magníficamente hecha, está muy bien actuada, los escenarios son increíbles, los vestuarios reales completamente, están dentro del Vaticano, dentro de lo que es la Capilla Sixtina, todas las áreas, los salones donde se grabó, en fin, o sea, es de una muy alta calidad, a diferencia de lo que estábamos platicando ayer de la película un churro del francés que hizo esta de Elena García, o Elena, no sé cómo diablo se llama. Esta es una gran película, realmente sí la recomiendo. Y yo les decía al principio de este en vivo que, a diferencia de la película del francés que pone a México muy mal, pero que además pues está basada en muchos estereotipos, en muchos clichés y en mucha ignorancia sobre lo que verdaderamente es México, ustedes dirán, a ver, ¿qué tiene que ver una película que habla de México
aunque lo haga mal, con una película que habla del Vaticano y de la elección del nuevo Papa. Y toda la grilla que hay alrededor de lo que es la elección del nuevo Papa. ¿Qué tiene que ver México en eso? Bueno, váyanla a ver, se las recomiendo y ya sabrán, se darán cuenta, se enterarán por qué les digo que tiene que ver con México. Ustedes al ver la película se darán cuenta pues cuál es la importancia que tiene México en una película en donde se está decidiendo la elección del nuevo Papa. No les quiero contar la trama más allá de eso, pero hay algo muy bonito que tiene que ver con México en la película, en esa película de Cónclave, en donde, a diferencia de la película esta del francés, pues según mi entender, mi manera de ver las cosas, México queda, pero miren, arriba, súper arriba, en cuanto a los valores, en cuanto al humanismo, en cuanto a los principios, en cuanto a lo que es importante realmente como seres humanos, lo que podemos aportar para el mundo en cuanto a las ideas de lo que es importante, lo que verdaderamente vale, lo que verdaderamente es importante, aunque en esta película muy particular sea lo relacionado con la cuestión espiritual, con la cuestión de creencia, con la cuestión de fe, pero está involucrado en muchas otras cosas, están involucradas las cuestiones del humanismo que ahora está tan en boga en México con la 4T, en donde realmente los principios es precisamente el humanismo mexicano. Bueno, pues yo les garantizo que no se van a arrepentir, vayan a ver esta película de Cónclave y verán cuál es el vínculo entre esa película y el humanismo mexicano. Y bueno, ya me dirán ustedes, ya se darán cuenta a qué me refiero, pero no tiene desperdicio, a diferencia de la otra película del francés, esta sí, verdaderamente no tiene desperdicio, realmente lo mantiene a uno entretenido toda la película, es muy buena, muy analítica, muy bien tratada, con muy buena historia, muy bien pensada realmente. El libreto es buenísimo. Esta película sí se merece el certificado de calidad de Cinépolis. Yo creo que Cinépolis, en términos de mercadotecnia, debiera pensar dos veces en que esta cuestión del certificado de calidad Cinépolis, pues lo tendría que pensar bien a quién se la da, ¿no? A qué película se la da y a qué película no se la da. Creo que con esto se les va a prender el foco y con la queja que ha habido y el problema que tuvieron con la Profeco y con los usuarios que han visto la película de Emilia Pérez, pues ya van a tener que ponerse a pensar realmente. Esta película de Cónclave sí se merece un certificado de calidad, definitivamente. Digo, si se lo pudieran dar o querer dar, se lo pueden dar, pero hay películas que pues no. Eso de darle el certificado de calidad a todas las películas, independientemente son buenas, malas o regulares, independientemente del género, pues se me hace bastante estúpido. Realmente es una cuestión que solamente raya en lo que es mercadotecnia, pero ya tuvieron un problema los de Cinépolis por andar haciendo este tipo de certificación sin ninguna garantía, o sea, sin ofrecer realmente una garantía por ese producto, sin respaldar esa garantía. ¿Cómo respaldan algo así? Cuando hay tantas quejas, en el caso de Emilia Pérez, cuando existen tantas quejas por el usuario, por el asistente al cine, la persona que compró el boleto, ¿cómo pueden sustentarlo, esta calidad? Pues no pueden, y como no pueden, ya la Profeco les dio la orden y se supone que van a tener que retirar este certificado de calidad de esa película nefasta, porque la verdad es nefasta. Yo sería de la idea de que se lo dejen a algunas que valgan la pena, por ejemplo la de Cónclave, sí vale la pena, y bueno, pero bueno, ese es el tema el día de hoy, ese es lo que les quería comentar. Espero que tengan oportunidad de verla, y apúrense porque pues ya lleva varias semanas. Yo de hecho me tardé en ir a verla. No pudimos ir la semana anterior por algunas cuestiones, pero pues fuimos este fin de semana pasado y afortunadamente todavía la pudimos ver. Véanla, vale mucho la pena. Y ustedes ya me dirán cuando la vean qué tiene que ver México, o sea, por qué México tiene que ver y por qué el humanismo mexicano. Ya la van a ver y se darán cuenta
porque yo creo que fue una manera muy bella, de que México quedó muy bien. A diferencia de la otra, de Emilia Pérez, en esta película de Cónclave yo creo que México puso su sello de garantía, su sello de calidad, su estampa de lo que realmente valemos, de lo que tiene la cultura mexicana, la importancia de nuestros valores, de nuestras ideas, de nuestra fortaleza como nación, como país, por nuestros principios. Y bueno, pues espero que la vean, ojalá la vean, vayan, traten de verla. Quizás después de estar en Cinépolis la vayan a pasar en alguna plataforma, pero sí no se la pierdan, ya sea que la vayan ahorita en el cine, ojalá, y si no, pues después búsquenla y véanla porque vale mucho la pena. Y ya me platicarán, ya veremos si lo pueden, si la vieron y si les gustó. Bueno, amigos, me da mucho gusto estar con ustedes, les agradezco mucho haber estado aquí. Recuerden que me apoyan suscribiéndose al canal de Somos la 4T Noticias, me apoyan bastante. Vayan al canal, sean parte de la comunidad de Somos la 4T Noticias, no solo aquí en TikTok, sino también en YouTube. Suscríbanse allá, compartan el video, los en vivo, compartan los videos y los en vivos, compártanlos con más gente para que más gente llegue esta información. Y los likes, pues por supuesto que los agradezco mucho. Creo que no cosechamos el día de hoy regalos, no importa, a ver si mañana tenemos alguna oportunidad de cosechar los regalos. Les agradezco mucho haber estado aquí, espero que nos veamos el día de mañana con más información. Ojalá les guste lo que traigamos el día de mañana. Mañana, les adelanto en los últimos segundos que me quedan, mañana vamos a hablar de una carta que hizo un ex primer ministro canadiense, en donde pues también, igual que Petro, le pone un estate quieto a Donald Trump a su estilo canadiense. Vamos a leer esa carta que le escribieron a Trump desde Canadá. No es Trudeau, obviamente no es Trudeau, es un ex primer ministro canadiense que ya tiene 91 años, pero ahí está muy activo el ex primer ministro. Y la verdad, vale la pena ver esa carta, se las voy a platicar el día de mañana, espero que me acompañen, porque es muy importante lo que le dice Jean Chrétien a Donald Trump. Pues nos vemos el día de mañana, gracias por estar aquí, gracias por sus likes, gracias por permanecer aquí y nos vemos mañana como siempre a las 6:30. Hasta mañana.